Hola, ¿qué tal mis almitas del universo? Bueno, continuemos. Bueno, ahora estoy aquí para continuar diciéndoles o ayudarles o a darles mi punto de vista, no sé cómo decirlo en sí, de los pasos que fui dando cuando empecé a dar ¿cómo se dice? Mi despertar espiritual. Y empecé por la comida, porque también empecé a darme cuenta de todo lo que comíamos en mi casa, pues. Y más que nada, yo, pues, en la casa, la, la principal de la casa para comer es responsable la mamá o la esposa o la mujer, no sé. Nosotros de madres o de la mamá de los babies, um, tenemos que preguntarnos qué vamos a llevar a la casa a comer para los niños. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta, a descubrir, porque a veces estamos tan gorditos, empecé a investigar y, y encontré un libro que se llama Comida Real. Ese librito me ayudó mucho. Ahorita no tengo el nombre del escritor, pero lo voy a buscar y se los voy a dejar saber. Bueno, entonces cuando en ese entonces descubrí ese libro, estaba yo en el despertar de mi conciencia. Entonces dije, ¿cómo hago cambios? ¿Cómo empiezo? Porque no sabes. ¿Cómo puedo empezar a sentirme mejor? Entonces para mí fue o empezarte a amarte a ti mismo, porque en realidad a veces uno no sabe ni cómo amarse. Y no es malo, sino simplemente es un poco difícil porque en realidad la sociedad que estamos, en realidad no te enseñan. Vas a la escuela, pero no te enseñan, o sea, te enseñan medios cositas, pero no te hacen concientizar en sí realmente. Entonces, para mí fue empezar de la comida. Yo antes era una persona muy consumidora de la soda. Y también empecé porque, déjenme les cuento porque yo me empecé a sentir mal de, de mis riñones. Me empezó a doler la espalda, no sabía ni qué era, pero ya después me di cuenta que eran los riñones. Y después, pues, en ese entonces no sabía nada de espiritualidad, ni de conciencia, nada. Sino que me empecé a sentir mal yo misma en mi cuerpo, me empezó a doler un poco la parte baja de la espalda. Entonces empecé a descubrir que yo misma solita me llegó la intuición de que dije, creo que es la soda, porque en ese entonces estaba yo trabajando en una compañía de costura y un muchacho tenía una enfermedad de los riñones y la señora platicó que era porque consumía mucha soda y que no tomaba agua. Entonces yo me acordé de eso y dije, oh, seguramente yo tengo eso porque tomo mucha soda. O sea, yo era una de las personas que no era consciente de amarme a mí misma, o sea, no sabía. Entonces, lo que hice que cuando empecé a sentir el dolor, empecé a dejar la soda. Entonces, y tomaba yo coca, spray, pero más coca, que a muchos nos gusta, pero a mí ya no. Sí, entonces en ese momento la dejé por completo y empecé a sentir mejoría, empecé a sentirme mejor y ya. Ni siquiera tuve que ir al doctor, solo la dejé y ya se me quitó el dolor, pero tardó como
unos 2 meses para que ya dejara de sentir el dolor. A lo mejor uno a veces cuando quita unos ciertos alimentos de nuestra mesa o de nuestra comida, uno piensa que va a sentir el alivio luego, o que vas a sentir y que no sientes nada. Pero seamos conscientes. ¿Cuántos años tenemos consumiendo lo mismo? Entonces no pretendamos que eso se quite como arte de magia y decir, se me va a quitar mañana, o pasado, o en una semana, en un mes. A lo mejor se puede quitar más rápido si no has consumido mucho, o si depende de tu mentalidad también. Pero yo en ese momento, como les digo, o sea, ahora con lo que he aprendido sobre la conciencia, sobre el despertar, sobre amarte a ti mismo, son muchas cosas que te ayudan más para sanar más rápido. Pero en ese momento yo no tenía conocimiento de eso, nada. O sea, mi vida era como una persona normal, no me sentía normal, pero pues como no, me sentía todavía cómoda con el sistema. Pero eso fue uno de mis momentos en que yo dejé esa soda. Y eso me ayudó a mí. Entonces por eso yo tardé como en 2 meses, un poco menos, pero sí casi en sanar mis riñones, que ya no me dolió. Entonces después pasó el tiempo. Bueno, entonces ya ese fue ese momento, digo. Ahora, cuando descubrí ese libro, también iba a la tienda y no sabía ni lo que compraba. En realidad solo me dejaba llevar por lo que, según yo, para mí era lo correcto, o a lo mejor lo que a mí me gustaba. Yo compraba galletas, muchas galletitas, gancitos, todo eso que uno a veces consume por falta de no conocer lo que realmente trae esa envoltura de ese pastelito. Porque en la envoltura te dice todo lo que trae, pero uno no lee las etiquetas. En ese momento yo empecé a leer las etiquetas, qué es lo que contenía. Y cuando me di cuenta que todo lo que estábamos comiendo, o sea, no me nutría en nada, completamente nada. Porque a mí me gustaba traer barritas. Y yo en ese entonces también me sentía como, oh, wow, por fin puedo comer lo que deseaba. Porque cuando eres niña, bueno, yo como les digo que vengo de una familia que no tenía económicamente, no teníamos a veces dinero ni para comer, mucho menos para comprarnos un gansito o algo que dijeras, oh, me voy a comprar esto porque se me antoja, ¿no? Cuando llegué a este país, que no les he dicho, vivo en Estados Unidos, empecé a tener para esos gustos, para esos antojos. Entonces, como yo deseaba de niña comer todo eso, pues cuando llegué aquí, pues lo hice. Pero después, con el tiempo, cuando yo empecé esto de realmente qué es lo que estaba yo comiendo, me di cuenta que eso no es bueno, que es lo más malísimo que puede haber para el cuerpo. ¿Cuánta azúcar contiene un gansito? ¿Cuántas calorías? Creo que como 400. Imagínense, si el cuerpo necesita como 2500 calorías al cuerpo, ¿cuánto le estaba yo metiendo? Y no estoy diciendo que ahora tengo un cuerpo así delgado, ni nada de eso, pero me siento más nutrida. Siento que le doy más energía a mi cuerpo. En ese entonces, cuando yo consumía todo ese tipo de cosas, pesaba yo como 214 libras, 200 libras, 200.
pues así no me sentía a gusto, pero yo seguía dándole a lo que me gustaba. Entonces cuando llega este momento de cómo empezar para mí, para amarme a mí misma, fue eso, empezar a comer. Hice pocos cambios. Poco a poco empecé a dejar de consumir, de traer más bien galletitas, todo eso. No digo que ahora no las compro, pero ese ya no. Trato de comprar, pues leer las etiquetas, de realmente leer qué es lo que contienen. Porque yo iba y me traía, o sea, mis paquetones así grandes de ese tipo de comida, de ese tipo de gansitos, también de sodas, o traía una caja de una de soda, una de Square, no sé si conocen ustedes ese tipo de bebida. Era Coca, Square y Sprite. O sea, hasta me traía 3 cajones, 3 cajitas. Y aparte, esas eran para cuando me vaya al trabajo me llevaba una me tomaba en la mañanita, cuando eso como después del desayuno, que mi desayuno también era un pan con café. Ese era mi desayuno cuando yo trabajaba, pan con café. Eso era literal, o sea, todos los días. Y ya como eso de las 10 de la mañana, que ya me empezaba, o 11 me empezaba, como a las 10 me empezaba a dar un poco de sueño, que a veces uno también ni descansa uno bien. Me tomaba yo una soda, una Sprite. Y a la hora de la comida me tomaba otra. Perdón, me tomaba otra. Entonces, ya eran 2. Y luego, cuando ya era la hora del break que te dan, uno mismo se lo da, ¿verdad? Como eso de las 4:30 o 3:30, te tomas otra. Y ahí van 3. Y cuando llegaba yo a mi casa, compraba botellas, también igual, para tener lo suficiente yo, según yo, para que tuviéramos para tomar. Entonces tomaba yo bastante soda. Y eso fue lo que también me hizo sentir así, yo creo que enferma de mis riñones. Pero cuando lo dejé, pues cambió. O sea, sí tomaba agua, lo cambié por aguas de sabor. Empecé a hacer agua de melón, de sandía y eso. Pero sí, o sea, porque ya estaba acostumbrada ya a tomar algo dulce. O si no, también lo suplenté por... No le tomaba tanto valor al agua de frutas naturales, eso, les soy sincera. Lo que hacía, que tomaba agua de Kool-Aid. Sí, ese Kool-Aid, el tan, el mentado tan. Bueno, muchos en este país toman de otra marca, que es, no me acuerdo las marcas ahorita, pero son endulzantes artificiales. Bueno, para mí era el tan, porque se me hacía como bien rico y es como que si estuviera tomando jugo de naranja. Que nada que ver, ¿verdad? Porque también trae muchísima azúcar la mayor parte. Entonces, esos fueron mis primeros pasos de que yo empecé a cambiar cada cosa. O sea, ahora tomo más agua natural, obviamente. No tomo café, porque yo sé que el café es bueno, pero en particular a mí no me llama la atención mucho. Ahora en vez de tomarme, como en ese entonces me tomaba yo un café con pan, y lo cambié por un licuado de fruta natural, como me gusta la fresa, le ponía fresa, este, fresas y banana, hago licuados de esos, de arándanos, todo eso de natural. O avena, también desayuno avena. Un día les voy a hacer un video de qué es lo que desayuno, más adelante. Bueno, el punto es ese, que empecé a cambiar mis hábitos alimenticios. No es fácil, no fue fácil, porque la ansiedad te arrastra, te consume, que no es fácil. Y más cuando miras personas que
que lo siguen agarrando. O que, por ejemplo, yo tengo mis hijos y ellos a veces quieren, pero digo, tampoco los puedo obligar a que cambien si no quieren los grandes. Yo les hago la comida, coman esto si no quieren. Es que al final también se trata de respetar. Estos, ¿cómo se llama? Digamos que este cambio no es un cambio para amarte a ti mismo, para decir, oh, me quiero ver más guapa, o me quiero ver más esbelta, para verme mucho mejor físicamente. No, este es un cambio de vida, un estilo de vida para hacerte consciente de que también te vas a sentir mucho mejor comiendo más saludable, de que no quieras que después tu cuerpo sienta dolor, porque comer algo que no te nutre es realmente como que como que estás poniendo algo en tu cuerpo para que después tengas un dolor, porque van a ser las consecuencias de lo que comes. En la actualidad que estamos, he descubierto que nuestro cuerpo tiene que ser alcalino y lo tenemos la mayor parte de las personas ácido. Entonces por eso se producen a veces también las enfermedades. Un poco por la alimentación y también por las emociones. O sea que todo está difícil de entender, pero con el poco a poco solitos nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas. Y les digo, no me crean, investiguen, investiguen afuera. Ahorita hay muchas cosas para investigar. Y es bonito porque no compremos todo lo que nos dice la tele. Ahí nos presentan los mejores, el McDonald's, tan solo como lo patrocina. Y es triste, de verdad a veces es triste cuando tú quieres ayudar a las personas y no se dejan. Entonces también aprendes puedes decirle una, dos o tres veces, mire esto, pero si sientes que la persona se siente incómoda o mal, pues es mejor respetar también. Porque no podemos intervenir en su libre albedrío de su decisión por ellos mismos. Pero yo les puedo decir que a mí me ha ayudado mucho estos cambios. Me ha hecho sentir mejor. Y también uno de mis cambios fue, o sea, lo que también me motivó a cambiar o a pensar. En ese entonces era mi mentalidad de que me cuestionaba yo preguntas, ¿verdad? Yo me hacía esas preguntas como en ese entonces, yo recuerdo hace muchos años. Ya estoy hablando de hace como, será unos 20 años, sí, más. No, me hice esa pregunta de hace como, perdón, hace como unos 25 años, 30 años, como 30 años. Me hice esta pregunta. Me hice esta pregunta porque en ese entonces yo estaba juntada con alguien que económicamente estaba bien. O sea, que si se enfermaban, tenían para ir a un buen médico, para que los atendiera bien y no sufrían de... O sea, no habría problema si te enfermas porque tienes el dinero suficiente para ir a un particular. Entonces, en ese entonces, yo me pregunté, dije, o sea, si no tengo dinero, me voy a morir. Me voy a morir porque no tengo dinero para salvar mi vida. Y esa pregunta la dejé así, pero con el tiempo, cuando empecé en este camino de serme más consciente, me llegó al recuerdo esa pregunta y digo, wow, o sea, ¿cómo es que no era, o sea, esa mentalidad que yo tenía de que me iba a morir si no tenía dinero?
no era eso. O sea, que ahora me doy cuenta que es, es bonito tener dinero, pero no para tu enfermedad. Porque de nada te sirve construir una riqueza si no vas a disfrutarla porque estás enfermo. Entonces, es bueno construir riqueza, pero disfrutar también, que es lo más bonito, ¿verdad? Pero no somos conscientes. A veces ni con todo el dinero podemos comprar la salud o, o muchas cosas que a veces la paz. Por ejemplo, a veces tu paz interior no depende de estar en un lugar paradisiaco a veces, porque si vamos a esperar a ese momento y si económicamente no estamos bien, o sea que no vamos a tener paz. Y he aprendido también que la paz se construye o se siente cuando eres consciente de, ¿cómo les explico? Cuando eres consciente de que estás vivo, de que estás bien, de que puedes levantarte, abrir tus ojos, ver un nuevo amanecer, de que puedes tener al lado a tus hijos, de que tu mamá, tu papá están vivos, de que tienes a tus familiares ahí. Eso es sentirte agradecido, porque el agradecimiento también es una parte muy importante que algún día hablaremos sobre el agradecimiento. Pero bueno, para mí eso fue hacerme sentir en paz porque digo, estoy bien. Podré tener problemas porque todos los tenemos a veces, pero estoy bien. Tengo mis manos, mis oídos. ¿Cuántas personas no lo tienen? O sea, más que nada estar en el presente, escuchar el silencio. Eso te conecta contigo, como que te hace sentir bien. De verdad, todo está bien. Pero cuando no sabemos nada de eso, es difícil tener paz, aún teniendo todo el dinero o todo lo necesario. Siempre sientes que te falta algo. Es como cuando tienes a una pareja y a lo mejor la pareja es buena, pero uno está tan como tan perdido, se puede decir, que a veces ni siquiera es consciente de la gran persona que tienes al lado y no la valoras. Pero no es nuestra culpa, porque también eso he aprendido. Es triste a veces ver que no somos conscientes del gran valor que tenemos como personas, porque todos tenemos que enseñar algo a cada uno de nosotros. O sea, yo tengo que enseñar algo a mis hijos. Somos como maestros entre sí, para mí, porque ellos vienen a enseñarme algo de que yo no sé y yo les vengo a mostrar algo también. Pero hay que agarrar la mejor lección. La mejor lección sería como, por decir, que a veces nuestros hijos son más fuertes que unos como padres. Y dices, admiro a mi hijo porque tiene la habilidad de esto y yo no la tengo. Pero todos podemos aprender las habilidades que quieramos, solo que nos cuesta, pero si queremos podemos. O sea que estamos en un mundo de cambios y que también somos personas que podemos aprender, todo se aprende. Para mí, el descubrir
mi ser y serme consciente de aprender a amarme a mí misma no fue fácil y todavía estoy en el proceso, porque nada es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, porque requiere responsabilidad a veces. Y a veces tenemos unos hábitos medios no tan buenos. Entonces, lo que te va a llevar a donde quieres llegar son los hábitos, la responsabilidad, la constancia, que no es nada fácil, pero tampoco imposible. Entonces, yo los invito a ustedes, almitas que están escuchándome, que hagamos un cambio y que espero que estas palabras o esta plática les ayude en algo, que les resuene en su alma. Y que las invito a que me sigan y que dejen un comentario con respeto, claro, y que me comente de dónde me miran. Y espero poder seguir compartiendo más sobre este cambio que fui cambiando mi vida y todavía estoy. Espero que me sigan viendo y que recuerden que todo está bien. Y un abrazo, un beso y mucha luz para ustedes, mucha luz. Nos vemos a la próxima.